Algunas tragedias, sobre todo las naturales, pueden ser inevitables. Otras ocurrieron por negligencia, desidia y corrupción. El caso del submarino desaparecido no parece ser producto de una casualidad inevitable. Esto es un cromañón del agua. Hoy me decían eso, sí. Es un cromañón del agua, donde si querés las similitudes con Cromañón, la cantidad de muertes, los episodios de corrupción, de falta de mantenimiento, las alertas no escuchadas, y podemos seguir. El Ara San Juan y Cromañón tienen varios puntos oscuros en los que coinciden. En Cromañón hubo un incendio días antes de la tragedia. Antes de la música, una advertencia. Nadie lo sabe. Faltan 2 minutos 33 segundos para el horror. En el submarino se registró un incendio en la zona de baterías. Recibimos un indicio oficial que corresponde al miércoles justamente 15 por la mañana, coincidente con el área de operaciones de la última posición registrada del submarino. La justicia determinó que la habilitación de Cromañón fue ilegal. Pasó por una cadena de complicidades, porque hubo zona liberada para que eso pasara, porque a nadie le interesa nada. Lo único que interesa es el cómo sí y la plata. Los familiares de las víctimas aseguran que los tripulantes ponían en duda la capacidad del submarino. Tiene que morir alguien para cambiar. No podían haber invertido algo antes. En pésimas condiciones los mandan. Estamos convencidos que el submarino estaba en condiciones. Cromañón estaba habilitado para 1000 personas y había 5000. ¿Qué dijo el manager respecto de la plata que se le pagaba a la policía? Bueno, que era un pago de policía adicional. En realidad, servicio de policía adicional que viene vestido de traje, pasa, mira y se va y está siempre en los recitales y se lo descuenta de los ingresos. Yo no conozco mucha policía adicional de ese tipo, y menos que se la incluya como poli 100, y esos 100 correspondan a cada 500 personas en exceso que entran, ¿no? En el submarino debía haber 37 personas, pero viajaban 44. Lo que pudo haber pasado, que nos falta información y comunicación, que no pudimos detectar al submarino, es si la avería que después tuvo al día siguiente o a los 2 días, de haber perdido comunicación y no sabemos qué pasó, si tiene relación o no con ese principio de avería. Según la justicia, los organizadores de Cromañón sabían de los problemas, pero confiaron en que nada malo iba a ocurrir. El Cromañón, el local, tenía que tener hasta 1500 metros cuadrados. Y parece que tenía 1500 y pico. Que en el 97 lo hicieron aparecer como menos de 1500. Ahora, cuando se van a pedir las habilitaciones, pues las constancias, no van con 1 metro a medir de vuelta, porque se supone que lo midieron en aquel momento. Hay que controlar cada tanto, teniendo en cuenta los niveles de corrupción que tenemos en las inspecciones municipales aparte. Los encargados de controlar el funcionamiento de Cromañón no lo hicieron. Allí, con ojotas, un pantalón de jean. Rápidamente el personal policial traslada a la comisaría séptima a Omar Chaval. Y las autoridades que debían verificar el estado del submarino para navegar no detectaron las fallas. Seguimos buscando hasta tener una evidencia más concreta dónde está el submarino San Juan y nuestros 44 tripulantes. ¿Quién se va a hacer cargo ahora de lo que pasó con los 44 tripulantes desaparecidos? Ya está. La peor hipótesis sucedió. No se entiende por qué todavía la Armada se aferra a las palabras y a los tecnicismos para no decir la verdad o para no admitir la verdad. Que los 44 tripulantes del Ara San Juan están muertos. No lo dicen. Nos critican a nosotros, los periodistas, por la imprecisión en la información, pero el vocero de la Armada se aferra de una manera infantil o ritual o mágica o no se entiende bien qué, para no admitir lo peor. En verdad es al revés. Todo da para pensar que los tripulantes del Ara San Juan, después de una explosión a semejante profundidad y navegando en el borde del talud continental, lo que podría haber llevado al submarino todavía más profundo, a lugares donde no podría ser rescatado nadie, porque no soportaría la presión, se aferran a esa idea como si nosotros fuéramos los que decimos imprecisiones cuando son ellos los que están dando vueltas, no se entiende bien para qué. Hoy el vocero de la Armada, en esas conferencias, esas 2 conferencias que da, en la segunda
se dedicó al estilo del kirchnerismo a discutir con los medios de comunicación como si nosotros fuéramos los que damos imprecisiones. No, nosotros no somos los que decimos imprecisiones. Son los propios familiares de los 44 personas muertas los que están diciendo que el ARA San Juan tenía problemas. No es un invento de los que nos preocupamos y tenemos una mirada crítica sobre lo que pasó. Son los propios familiares, los indignados, los que hoy dijeron, como dijo uno de los familiares, mataron a mi hermano porque lo sacan a navegar con alambre. Esta es la verdad, o por lo menos esto es lo que está pasando, lo que están diciendo los familiares. Entonces, a esta altura del partido no nos mientan más, no inflen, no estiren la cosa con que a lo mejor no hay nada descartado, no podemos descartar ninguna hipótesis, todas esas pelotudeces que andan diciendo. Ya está, sería un milagro digno de la historia de la náutica que aparezca alguien vivo después de una explosión de un submarino viejo a semejante profundidad. La Armada no se entiende por qué, no lo está diciendo. Respecto de la discusión del vocero de la Armada con los medios de comunicación y sobre todo dirigido a los pocos periodistas que estamos preocupándonos por la inexactitud de la versión oficial y por las cosas y la manera en que están manejando la información, bueno, es esto. Tienen virtualmente cercados a los familiares para que no hablen con la prensa. No solo eso. Hay una orden no escrita dentro de la Armada que, por supuesto, los tipos que escriben y que hablan conmigo en este teléfono la vulneran porque están indignados con lo que pasó. Nadie puede comunicarse por ningún medio con ningún periodista, o sea, no pueden hablar ni siquiera en off. Esteban Trebuch les va a contar más adelante cómo a uno de los pocos tipos que dijeron que el submarino seguramente había explotado producto de un cortocircuito en las baterías, lo sacaron de circulación, lo hicieron callar, le hicieron callar la boca. Entonces todos los que salen con uniforme de la Armada a hablar son los que repiten la versión oficial. Nosotros no somos de eso. Si ustedes quieren escuchar la versión oficial, vayan a otros lugares donde les van a contar un cuento de hadas. Y yo la verdad sobre lo que pasó con el ARA San Juan soy muy escéptico, porque acá no solamente hay que hablar del manejo de la Armada con la información, sino del manejo de la política con los equipamientos militares. ¿Saben qué? Nunca se va a saber lo que pasó. ¿Y saben por qué no se va a saber? Porque a nadie le conviene. Cristina Fernández de Kirchner, cuando se terminó la reparación del ARA San Juan, esa reparación que nosotros les contamos acá, que lo partieron al medio, supuestamente lo hicieron a nuevo, ahora vamos a ver cómo cuán a nuevo lo hicieron, tuiteó: con la reparación del San Juan va a poder navegar 30 años sin problemas, pato y agua, como queriendo decir el pato que va al agua, ¿sí? Pato al agua funcionando, decía Cristina Fernández de Kirchner. Véanlo. Y es un gran orgullo, porque su hermano, o su gemelo, el ARA Salta, no pudo tener esta reconstrucción en la República Argentina precisamente porque se había desmantelado la industria naval. El ARA Salta, su gemelo, fue reparado en el año 2001 en el Brasil. No pudo ser reparado aquí. Hoy lo estamos haciendo aquí para que ustedes, no los trabajadores que son los que lo han hecho, sino los restos de los argentinos entiendan lo que es la tarea, es cortar ese submarino que ustedes ven allí al medio, literalmente, cortarlo, abrirlo y realizar más de 429 trabajos que han demandado más de 250.000 horas, hombre, que se han puesto y se han invertido allí. Para que tengan una idea, apenas 37 kilómetros de cables, entre turbinas, reparaciones totales, soldaduras, una apuesta nueva que nos permitirá una vida útil de más de 30 años para este submarino San Juan. Ahí la tienen a Cristina. Pero si ustedes piensan que pueden esperar algo del actual gobierno, lamentablemente les tengo que decir que no. La reparación defendida por el gobierno de Cristina, hecha por el gobierno de Cristina, defendida por el actual gobierno, está bien hecha. Una altísima fuente de la Armada me decía que en su momento
hubo, como se iban a cambiar las baterías, y presten atención porque las baterías son el quid de la cuestión en lo que pasó con el Ara San Juan. En esta reparación de medio término, ¿se cambiaron realmente las baterías o se las reacondicionó, que no es lo mismo? ¿Las cambiaron o las recauchutaron? ¿Sí? Las cambiaron, vino una batería especialmente hecha desde Alemania, de la fábrica Barta, como se dice, o se mandaron las baterías y volvieron reacondicionadas. Hay una diferencia. Me decía una alta fuente que había interesados en recuperar, en capturar las baterías viejas, pero las baterías viejas nunca aparecieron. Entonces, ¿hubo baterías nuevas o hubo baterías recauchutadas? El problema es que los marinos no pueden hablar. Los marinos les han ordenado silencio, que no se comuniquen con nosotros, porque con la excusa del secreto militar, de que todo esto está bajo secreto militar, no los dejan hablar. Y acá no es secreto militar. Es secreto sobre si hubo o no corrupción. Acá no está en juego la defensa nacional ni nada por el estilo. No hagan ese verso para hacer callar a los tipos que pueden saber algo. Yo les decía, nadie quiere saber. En esto hay coincidencia, hay política de Estado entre el kirchnerismo y el gobierno actual. Ninguno va a querer saber realmente qué pasó con el Ara San Juan. Porque incluso el propio jefe de gabinete, Marcos Peña, en un informe dijo que el Ara San Juan podía navegar 30 años más. Acá lo tienen. Lo dijo ante el Congreso. ¿Sí? En uno de los informes del jefe de gabinete ante el Congreso le preguntaron sobre Tandanori y las refacciones del complejo industrial naval argentino. ¿Y qué dijo Marcos Peña? Que el Ara San Juan, igual que Cristina, dijo lo mismo. Podía navegar 30 años más. Bueno, 30 años más, muchachos, trágicamente ya se sabe que no funcionó. Ni los 30 años de Cristina y los 30 años de Marcos Peña no se cumplieron. El Ara San Juan está hundido. ¿Por qué está hundido? Seguramente por un problema en las baterías. Pero si dejaran hablar a los marinos, y si los citaran, yo no espero nada de la justicia, pero si los citaran, por ejemplo, en una comisión parlamentaria, si la Comisión de Defensa los citara y los dejara hablar, podrían contar muchas cosas sobre el canibalismo. Algo que nosotros les empezamos a hablar ayer. El canibalismo que hay en las Fuerzas Armadas. ¿Qué es el canibalismo? No es que se comen unos a otros, muchachos, sino que agarran un avión viejo y cuando el avión se está envejeciendo y necesitan un repuesto, sacan un repuesto de uno y se lo ponen al otro. Ese canibalismo también sucedió en la Armada. En la Fuerza Aérea provocó la caída de varios aviones. Esto fue lo que presentó ayer Juan Enrique. El canibalismo dentro de las Fuerzas Armadas. No digan que no se los contamos. El canibalismo ha sido una política de Estado en las Fuerzas Armadas. Con la intención de no gastar o de no darle plata a los militares, hacían dos cosas. Hacían canibalismo, sacaban, les doy ejemplo para que vean que esto no es joda. Sacaban dentro de la Armada, reciente, canibalismo reciente. Sacaban, por ejemplo, una turbina del destructor Sarandí. Entonces se la pasaban al destructor Santísima Trinidad. Sacaban las corbetas misilísticas, Granville, Spiro y Drummond, hacían lo mismo. Intercambiaban partes, no funcionaba una, la mandaban a puerto, le sacaban una parte, se la ponían a la otra y así las iban haciendo funcionar. El Ara Salta, que está en Mar del Plata, el mismo que yo les contaba ayer que no fue a buscar al Ara San Juan. ¿Por qué? ¿No será porque no está en condiciones y no lo sacaron a buscarlo? Esto ha sido una política de Estado. Y también es hora de reflexionar para qué carajo quiere el Estado democrático argentino Fuerzas Armadas si las va a tener así. Una cosa ha sido el ejército de ocupación en el que se convirtieron las Fuerzas Armadas durante la dictadura, que sabían más torturar y matar gente que defender la patria. Y otra cosa son Fuerzas Armadas modernas, dignas y bien equipadas, como siempre prometió la democracia que iba a haber y nunca se animaron a hacer, porque eso es lo que requiere un país moderno. ¿Para qué carajo tenemos la Pampa Azul inmensa, casi más grande que el territorio argentino, para patrullarla y defenderla con 3 submarinos viejos, de los cuales uno no puede salir de Mar del Plata? Para eso lo tenemos. Con corbetas y destructores que no están en condiciones óptimas de navegar y encima son viejos. Hoy el comandante Balbi, en esta costumbre que se le ha dado, por lo menos a partir de esta última conferencia, de discutir con los medios de comunicación, decía, ninguna nave sale si no está en óptimas condiciones. Bueno,
se incendió el almirante Irízar. Alguna cosa falló mal ahí. Y si uno córrense un poco de la Armada y piensan en la Fuerza Aérea, ¿se le puede decir eso a todos los aviones que se estrellaron en el último tiempo, los Mirage, los Pucará que se estrellaron en los últimos años en diferentes gestiones democráticas? No, evidentemente hubo una política hacia las Fuerzas Armadas de no equiparlas, de ahorrar. Y cuando se hacía un equipamiento, un escaso equipamiento, seguramente lo que sucedía era que curraban con los presupuestos. Así de sencillo. Por eso es la bronca de los familiares. Y acá, como yo les digo siempre, hay que escuchar a las víctimas. Los 44 marinos, los 44 submarinistas no pueden hablar ya. Hay que escuchar a los familiares de las víctimas. Y a través de los familiares de las víctimas se escuchan las voces de los que tenían los huevos para subirse a ese submarino. Miren, yo les voy a contar una versión que me contaban hoy y que espero que la justicia, yo insisto, no creo en la justicia, y mucho menos en la justicia argentina, y mucho menos en la investigación, en la pésima investigación que ya a esta altura del partido está haciendo la jueza de Caleta Olivia, que se llama Marta Yáñez, creo. Porque si quisiera realmente investigar la jueza Yáñez, la jueza federal de Caleta Olivia, que está en una averiguación de ilícito, ya hubiera allanado las torres de control de la Armada para que no borren las comunicaciones. Ya estaría pidiendo las transmisiones de los sistemas satelitales Iridium para saber quién habló y a qué hora y cómo fueron las últimas comunicaciones de Lara San Juan. Por eso les digo, yo no espero nada, pero si la jueza quisiera investigar, más vale que vaya citando a declarar y que no les pase nada a los 2 operadores que hablaron con el Lara San Juan. ¿Por qué digo que no les pase nada? Uno es un cabo de Puerto Belgrano. ¿Sí? De ese no tengo noticias. Pero del que sí tengo noticias es del otro operador. Ese operador que recibió la última llamada de Lara San Juan está en un hospital. Raro, ¿no? En un hospital. Esperemos que no le pase nada. ¿Por qué les digo esto? Porque hay un secreto como si la Armada estuviera combatiendo contra alguien. Muchachos, acá hubo una tragedia. Que se están defendiendo, se están cuidando el culo. Esto es lo mismo que pasó con la Gendarmería en el caso Maldonado. Están tan interesados en cuidarse el culo, están tan interesados en esconder las cosas que puedan haber pasado, que han prohibido que se tome contacto con la prensa. Seguramente deben estar desesperados a ver si esconden o borran los memos internos que pueda haber habido de si alguien dijo, cuidado, que la batería de Lara San Juan no funciona. A eso se están dedicando, a tapar todo lo que puedan tapar. Por eso, la verdad, o por lo menos algo interesante, una voz discordante en tanto silencio provocado, la vamos a escuchar entre los familiares. Respecto al mantenimiento y estado de la... Bueno, ahora vamos a escuchar a los familiares, pero escuchemos sino a Balbi, porque Balbi hoy cuando discutía con los medios, claro, no puede discutir con los familiares, son los familiares los que están criticando el manejo de la Armada. Hoy, cuando les llegó la noticia, se la dieron de pésima manera. Mandaron un ñato a leer un comunicado. Leerles un comunicado a los tipos que estaban ahí hacía días esperando que les dijeran qué había pasado. No pudo terminar de leer el comunicado porque se le fueron encima, casi lo cagan a trompadas. Fue un buzo táctico, una especie de patobica que estuvo áspero intentando sacar al otro. Le dijo, ¿saben qué? Ya está, están todos muertos. Así fue la escena adentro del casino de oficiales, mientras había gente que se desmayaba, hay una familiar que padeció un infarto. Escuchen ahora, y no se confundan, el vocero Balbi no está discutiendo con los medios, está discutiendo con los familiares porque nosotros, los que criticamos lo que pasó, nos hacemos eco de lo que contaron los familiares de los submarinistas. Véanlo. Respecto al mantenimiento y estado de las unidades navales y aeronavales, ninguna unidad de la Armada zarpa o decola si no está en condiciones operativas de navegar y volar con total seguridad, llevando el registro del estado operativo de cada una de ellas. Asimismo, la antigüedad de esas unidades no implica su obsolescencia. Por el contrario, su estado de alistamiento, adiestramiento y mantenimiento, los que indican el estado operativo.
el cual solo puede ser evaluado por profesionales idóneos. Ha trascendido también que la Armada tenía información de las anomalías hidroacústicas brindadas por diferentes agencias de diferentes países y concentradas en Estados Unidos, con anterioridad al día de ayer. Volvemos a ratificar que esa información se recibió ayer miércoles 22, por la tarde. Si la Armada hubiese contado con esa información con anterioridad, se hubiese dedicado todo el esfuerzo de búsqueda naval y aéreo en esa zona desde el primer momento. Ahí tienen lo que decía Balbi. Discutía con los medios de comunicación. Nosotros estamos contando las inquietudes de los familiares. Son los familiares los que están diciendo que el ARA San Juan no estaba o tenía problemas. Primero, este asunto que dice que solamente salen las naves si están chequeadas por profesionales idóneos. Sí, sí, pero los profesionales idóneos que ellos dicen, porque hay otros profesionales idóneos adentro de la Armada que están indignados y que están comunicándose, aún a riesgo de perder su trabajo, con nosotros para contarnos estas cosas. El canibalismo, la obligación de guardar silencio. Entonces, hay profesionales idóneos por todos lados, dentro de la propia Armada, a los que no dejan hablar. Esta es la otra cosa que hay que tener en cuenta. La Armada ha impuesto un silencio militar, amparada en el secreto de Estado, para tapar sus propias cagadas o las cosas que no quieren mostrar y que se sepa cuáles son. ¿Hay alguna posibilidad de que el ARA San Juan haya sido hundido por un ataque? Y no parece. La última comunicación, el capitán decía que había habido un problema en la batería. ¿Por qué les digo que si la jueza de Caleta Olivia, la jueza Yáñez quiere investigar seriamente, ya tendría que estar tomándole testimonio a los dos operadores que escucharon eso? Pidieron apoyo en esa comunicación y no se lo dieron. Y en lugar de darle apoyo le dijeron siga a Mar del Plata. ¿Alguien se equivocó? ¿Alguien ignoró un pedido de apoyo? ¿Por qué no se conoce esa grabación? Sería lo mejor, que se conozca la última grabación donde piden qué dijo el capitán del submarino. No se conoce exactamente. Sería bueno que se conozca el contenido, si salimos de duda. Si ya todo esto ya es público, ya no es ningún secreto militar. ¿Hay alguna posibilidad de que hayan sido atacados? No, no parece. Se supone que ya debería haberse sabido. Otra de las cosas sobre las cuales Balbi está contestando es sobre si se sabía algo. Puede que no supieran nada, pero tampoco se tomaron el trabajo de averiguar. Hoy una especialista en cuestiones de geopolítica decía que el dato que llega de Austria era un dato que podía estar disponible en la Argentina si se lo hubieran preguntado, porque son redes que miden si hay actividad atómica, se lo hubieran preguntado a un sismógrafo, a un instituto sismológico, que podría haber registrado si pasó algo. No se lo preguntaron. El dato tuvo que llegar de afuera. Esto es lo que inquieta o lo que nos lleva a hacernos tantas preguntas sobre verdaderamente qué es lo que está pasando. Escuchen ahora a los familiares. Se recibió una información que fue un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear, consistente con una explosión. ¿Cómo fue la reacción en el interior de la familia? ¿Cómo te parece? Están rompiendo todo ahí. A ver, y Tati, contanos cómo fue el informe, cómo fue el Lo informe? leyeron, no dejaron que terminen de leer el informe. ¿Esos hablaron de explosión? ¿Cómo fue? Que hubo una explosión a las 11 de la mañana, eso es lo que dijeron. No los dejen morir, hagan su trabajo bien. Y tuvieron muchas fallas, sí. Dejaron pasar el tiempo, tomaron las decisiones tarde y ahora estamos esperando un desenlace. Me llamaban para decirme si necesitaba apoyo, si quería ir a la base. Yo, por motus propios, no quise ir a la base porque me angustiaba mucho más. El primer día que considero ir a la base me acabo de enterar que me quedé viuda. La única pregunta que le quiero hacer es si les confirmaron que estaban muertos. Sí, 100%, sí. El jefe de mi hijo, de Mar del Plata, me confirmó, están todos muertos. Esto no va a quedar así, nos vamos a unir y algo tiene que salir, se tiene que hacer justicia. ¿A quién vamos a denunciar? Si algo dicen, ¿te crees que nos los echan? No me va a servir una placa que diga los héroes del San Juan. Sí, los héroes del San Juan, los guerreros del San Juan,
porque ellos no sé cómo se han sufrido, no sé cómo han estado. Ellos se fueron a la navegación normal como muchas que han hecho y no van a volver nunca más. Mi enojo es porque creo que son unos desgraciados perversos que nos tuvieron acá una semana. ¿Por qué no nos dijeron? Te dijeron que era una falla leve. ¿Por qué después el incendio? ¿Por qué después la explosión? ¿Cuándo crees que detectaron la señal? Según ellos la detectaron ahora, pero ¿quién es tan estúpido para creer eso? Ahora damos manotazo de ahogado, así, pero porque esto se pudo haber hecho antes. No está arriba, obviamente, búscalo abajo. Yo no soy submarinista, no tengo noción, no tengo conocimiento, pero por lógica, no está arriba, está abajo. Al principio todos nos ayudan y luego nos quedamos solos. La información es urgente en A24 porque hay una crisis en la cúpula de la Armada. Son muchos los rumores y las versiones circulantes con que estarían a punto de relevar a buena parte de la cúpula de la Armada. Esteban, ¿qué se sabe? Exactamente, el primer coletazo político es un papel que le acercó el ministro de Defensa, Oscar Aguad, con los nombres a echar, a sacar de la cúpula que ya tiene en sus manos el presidente de la Nación. Sería interesante que también eche a los funcionarios inútiles que puso, ¿no? Podría ser. Aguad políticamente lo van a bancar. Después vamos a hablar un poco, y ya hemos hablado un poco de todos sus funcionarios, pero está el papel, está en carpeta el cambio para descabezar la cúpula de la Armada, del Almirante Sur para abajo, ¿sí? Y básicamente también el contraalmirante de Mar del Plata, que estaba al frente de la base de submarinos, el contraalmirante Te digo cómo lo van a presentar, González. van a decir que estaba todo previsto, que estos son solo los adelantos normales que hacen a fin de año. Pero no importa. ¿Y sabes quién es otra persona que está en la carpeta? Es el capitán de navío Gabriel Galeazzi. ¿Que sabés quién es Gabriel Galeazzi? Que en el fin de semana dijo por primera vez, che, en el Ara San Juan hubo un cortocircuito. ¿Se acuerdan de esto? Sí. Él habló, lo silenciaron. Después habló el contraalmirante González, que es de la base de submarino de Mar del Plata, y los callaron también. Y monopolizó la voz oficial de la Armada, ¿quién? Balbi. Fidel Pintos Balbi. No habló nunca más Galeazzi. Galeazzi fue el único que dijo que había habido un cortocircuito. ¿Qué quiere decir con esto? Que la Armada sabe de hora cero de esta circunstancia dentro del Ara San Juan. También, pero no se entiende todos por estos nombres... qué fue lo que quisieron hacer. Entonces, el primer dato a pasar en limpio es esto. La crisis en la cúpula de la Armada y van a hacer limpieza. Y esto es lo que se está discutiendo por estas horas. A lo mejor ya sale en los diarios de mañana. Son estas horas que se está discutiendo esto. La otra es lo que Esteban les confirma, lo que yo les contaba en el editorial. Hay una orden estricta de que el que habla con los periodistas es poco menos que traidor a la patria y lo echan. ¿Por qué? ¿Qué están escondiendo? O sea que la Armada, hoy hablaba con algunas personas de la Armada y me decían que hay una bronca tremenda con Aguad y con las segundas líneas de Aguad, sobre todo con esta mujer, Susana Graciela Villata. Están enojadísimos porque dicen que nunca, lo bien que hacen. Nunca tuvieron un canal de diálogo. Dicen, nos pusieron una persona que no sabe absolutamente nada de esto, que no entiende cómo son los protocolos de búsqueda, que no entiende cómo son los protocolos de crisis. Es decir, de la tensión que surgió ahí, empiezan a volar cabezas. ¿Cuáles son las primeras cabezas en términos estrictos que van a volar? Lamentablemente o afortunadamente, depende de cómo se vean, van a ser los de los jefes de la Armada. Yo les contaba en el comienzo del programa, él retomaba una idea que dio ayer Néstor Espósito aquí en Tercera Posición, que es que lo que pasó con el Ara San Juan es un cromañón del mar. Y acá los paralelos son vastos, son bien claros y precisos, ¿o no, Néstor? Casi que se podría tabular, Rolo, qué cosas sumadas y puestas en una misma línea de tiempo generan una tragedia. Mirá este cuadro, el paralelismo que hemos establecido entre lo que pasó en Cromañón y lo que ocurrió hoy. Vamos a poner este mismo cuadro con la salvedad de que en Cromañón intervinieron partes de privados, de empresariado privado, que no se dan en esta situación. Y acá es todo responsabilidad del Estado, ¿eh? Todo responsabilidad del Estado. Bien. Acá no hay ninguna instancia privada, salvo la parte de reparación, pero digo, todo lo otro es responsabilidad clara del Estado. Vamos a tener oportunidad de buscar otro ejemplo de otra tragedia donde todo tiene que ver con el Estado. Mira, en este caso en particular, en el submarino hubo un incendio previo en la zona de baterías, lo contaba recién Esteban. En Cromañón hubo un incendio apenas días antes y en un recital similar al que terminó generando la tragedia. No estaba en condiciones el submarino, según lo que vienen a revelarnos ahora los familiares de las víctimas. No estaba en condiciones la habilitación
que le habían dado a Cromañón, que estaba habilitado como un local bailable clase C, donde se podía ir a tomar algo y a bailar, y había 5.000 personas en el medio de un recital que no estaba además autorizado el local para hacerlo. Debía haber 37 personas en el submarino, es decir, había más personas de las que debía haber en el lugar, al igual que pasó también en Cromañón. En este lugar había casi 4.000 personas más. En la proporción, la cantidad en los metros cuadrados era muy similar. Había sí, hoy te contestó Balbi, te contestó Balbi y dijo que bueno, que en ese buque podían ir hasta 50 personas, y dijo que esto funcionaba mejor así, con más gente, porque era cama caliente. Sí, me parece que es una exposición post facto. Sí, pero hay algo que pasó casi desapercibido y que es aterrador. Si bien el protocolo naval permite la incorporación, vos pensás que en alta mar pueden tener que subir a personal, hacer un enlace, hay algo que casi todo el mundo escuchó y nadie prestó atención. ¿Dónde duermen los que están por encima de la plataforma normal del navío? En la sala de torpedos. A ver, chicos, son explosivos. Eso es pegado, un torpedo pegado en un centro de flotación. Ahí vos tenés una maqueta. Bueno, este vendría a ser un primo casi cercano del submarino ya perdido, declarado como perdido. Estos eran los viejos submarinos de la Segunda Guerra Mundial que utilizaba bajo la misma arquitectura de guerra que Argentina incorpora. Estos submarinos, todos los que nosotros tenemos, son clasificados como submarinos de ataque. Es decir, no son técnicamente submarinos estratégicos. Son para, por ejemplo, romper una línea de convoys. El trabajo de lo que era en la Segunda Guerra Mundial, en la Alemania nazi, la manada de lobos, que se quedaban, de ahí la historia. Los U-Boots. Exactamente. Bueno, el tema es que al excedente de la plataforma lo hacían dormir dentro de la sala de torpedos. Bueno, en lo que sería el equivalente, ustedes tienen que pensar que acá está la proa y acá está la popa del navío. Donde estaría la zona de la madera que soporta esta réplica del legendario submarino. ¿Estaba tan oxidado el Lara San Juan, Rubén? No, pero a ver, piensen lo siguiente. La seguridad, vamos a llevar a la gente a un terreno que sea habitual. Es lo mismo de un automóvil, un accidente protagonizado por un Ford Falcon de años 70 que por un auto moderno. No. No, en 70 se mueren todos. No, de movida hay una cosa que se llama fatiga de materiales. En materiales en donde están funcionando un régimen estacionario de temperatura. Piensen que es agua salada, chicos. O sea que el poder abrasivo que tiene es mucho mayor. De hecho, si hacen memoria, es una filtración la que provoca el desastre del Kursk. Exactamente. El desastre del Kursk, ¿y dónde empezó? En sala de torpedos. Está la misma versión, que acá, por la zona del snorkel, es algo muy difícil que haya sucedido, pero que se puede haber filtrado el agua por ahí. ¿Dónde es el snorkel ese donde dicen que podía haber entrado el agua que generó el cortocircuito de la batería? Los submarinos tienen 3 líneas de funcionamiento típico. En profundidad, altura de periscopio o en superficie. El periscopio le da la capacidad operativa primero para el trabajo silencioso de espiar y elegir el blanco. Lo que en líneas generales la gente no conoce es que el torpedo no funciona como una bala o como una pieza de artillería. Al torpedo se lo arma. ¿Qué significa armarlo? Al torpedo se le dan no solamente las coordenadas de lanzamiento, sino a qué distancia tiene que detonar. Algo muy habitual es que si el tirador equivoca en la distancia, por eso la altura de periscopio le da no solamente las coordenadas de lanzamiento, sino a qué distancia tiene que detonar la carga explosiva. Si se equivocan, pega contra el casco y no detona. No está claro si llevaba misiles. No, misiles no tiene porque... Torpedos, era un submarino de caza. ¿Qué significa? Tiene o 6 tubos o 8 tubos, este creo que era de 6 tubos, a proa. Nada más, los que son tipo estridente, que son los modernos, son los que tienen en línea vertical las lanzaderas de misiles. Esperen que quiero sumarlo aquí a Milko Schwartzman, es especialista en océanos y en conservación marina. Por la zona donde detectaron la explosión, eso es justo en el borde del talud continental, como se le llama. O sea que después de la explosión por la deriva puede haberse caído a las profundidades más... Es muy profunda, probable, digamos, donde sea muy difícil encontrarlo. Es muy probable. Lo que pasa es que no se sabe exactamente esa zona. Hay un radio de 125 kilómetros en los cuales puede haber venido la explosión.
125 kilómetros es claro. una... Es la diferencia entre 300 metros y 3.000 metros. 200 metros y 1.000 metros, digamos, que es lo que hay en ese lugar. O sea, es un lugar en donde todavía no se sabe nada. Y ahí es muy difícil que haya tenido un accidente con otro barco porque en esa zona no hay barcos que naveguen prácticamente. O sea, uno lo ve por satélite y es un lugar que... La pregunta del millón, vos que sos oceanógrafo, es ¿qué hace un submarino que no tiene capacidad de repeler a un pesquero? Porque hay un protocolo. Ahí se ve exactamente por dónde andaba el submarino. Sospecho que ellos estaban realizando esta actividad porque los pesqueros usan radares para captar a los barcos y que el submarino, su función sería informar de un pesquero pescando dentro del mar argentino, informar a un barco, informar a un avión. ¿Cómo hace un pesquero ilegal para que no lo detecten? ¿Desconecta el radar? Ellos tienen una antena satelital, entonces se los puede ver por satélite, pero ellos desconectan la antena de satélite e ingresan al mar argentino. No me digas que los pesqueros tienen más tecnología que este submarino. No, seguro. Y bueno, hay de todo, hay pesqueros con mucha y poca tecnología, pero los pesqueros ellos son detectados por radar normalmente y ellos también tienen radar. Entonces ellos saben, el barco de prefectura está a 200 millas al norte, ingresemos. Lo que yo quiero, como vos decías mucho, veías mucho el problema este de la prefectura, la Armada y el Poder Ejecutivo, la Cancillería. ¿Por qué digo la Cancillería y los diplomáticos? Porque hoy están todos los diplomáticos sacando editoriales hablando de la pesca. Estos barcos, estas flotas pesqueras que son de 4 países identificados cada barco. China, ¿qué más? China, Corea del Sur, Taiwán y España. Son los 4 países que hace 10 años vienen y roban, saquean los recursos. Esos barcos, ¿sabés quién le pone combustible? No. El Estado de esos países. No son empresas que vienen piratas. Orlando, subsidios. Los mandan a pescar claro. porque los caladeros de ellos están vacíos. Entonces, ¿qué hacen los funcionarios? O sea, no alcanza con el control solamente. ¿Qué hacen los diplomáticos? O sea, sería más efectivo la que Cancillería, en lugar de mandar un submarino viejo protesten... diplomáticamente, que se siente... ¿Cómo puede ser que el gobierno español le cargue combustible a sus barcos para que y vengan a depredar acá? Y roben dentro del mar argentino? El año pasado hubo el hundimiento de un barco chino y una persecución de otro barco chino. Y los dos, el combustible, hasta el equipo de navegación, se lo entrega el Estado a esos barcos. O sea, te das una idea que nuestros diplomáticos no están haciendo su trabajo desde hace muchos años. ¿Por qué no denuncian esto en los organismos internacionales, no lo denuncian bilateralmente? Quiero volver un poco a Néstor Espósito y al paralelo que estábamos haciendo entre el Cromañón histórico y esto que empieza a ser un Cromañón del mar. Porque en ambos casos están las sospechas, en el caso de Cromañón no es una sospecha, sino una certeza de que hubo corrupción, que hubo irresponsabilidades diversas y que esto es lo que algún día, yo no creo que se sepa, porque acá hay mucho secreto de Estado, pero uno tiene el derecho de hacer ejercicio intelectual de pensar lo que así fue. En este tabulado, cuando se entra a hablar de las cuestiones económicas, de las cuestiones de la corrupción, de si se utilizó bien o no el dinero, lo que queda por fuera es la vida humana y lo que termina causando la tragedia es justamente el desprecio por la vida humana. En este paralelismo que veníamos haciendo entre Cromañón y lo que ocurrió aquí, fíjate en este dato en particular. En el caso de Cromañón, fallaron las vías de escape, es decir, las vías donde debía evacuarse la cantidad de gente estaban clausuradas, cerradas, justamente para evitar que la gente pudiera salirse de ese lugar en una suerte de estampida que pudiera al mismo tiempo favorecer que entraran sin pagar. En esta cuestión del submarino, directamente no hubo vías de escape. No hubo posibilidades de que alguien pudiera salir de esa trampa mortal, que además tenía una característica particular, que era la profundidad. Un submarino hundido que tiene una falla es una trampa... Por eso no se entiende por qué la Armada no dice, sería un milagro que estén vivos, y no dice, deben estar muertos. Porque, digo, si explotó, no hay rastro, ¿a qué se aferran? ¿A qué criterio infantil de que va a aparecer un sobreviviente se aferran? Los técnicos de la Armada quieren hablar de implosión, porque dicen que fue hacia adentro y no está claro si voló por el agua, digamos, claro, el tema. Bueno. Es un tema técnico, ¿no? Pero quiero terminar con la placa de Néstor. Sí. Fíjate, va a haber un punto fundamental, que es la falta de control en el caso de Cromañón. No se detectaron los errores que había dentro de Cromañón que causaron la tragedia. En el caso del submarino, lo que está diciendo la versión oficial es que no había ningún problema y, sin embargo, hubo una explosión. Pero ahí está la mentira. Tal cual. No había ningún problema. Y entonces, ¿dónde está por qué estaba la falla que el propio Balbi había admitido? Hubo un incendio, pero el comandante decía que estaba solucionado. Y vuelvo a la jueza de Caleta Olivia. Digamos, si la justicia quiere investigar,
tómenle declaración a los dos operadores, consigan la grabación de lo que realmente dijo y empiecen a investigar en serio, allanen la sede de la Armada, busquen las cosas antes que el Servicio de Inteligencia Naval lo esconda. Es así de sencillo, porque los servicios de inteligencia en la Fuerza Armada todavía existen, ¿o no? A ver, ¿existen o no existen? Bueno, es como la bruja, que las hay. El programa X de Gendarmería no existía. Claro, estuvimos juntos el día que se robaron la CPU y 4 pistolas Beretta. Néstor. Sí, habíamos marcado que si en Cromañón había participación de privado, de hecho Marcha Van y los músicos de Callejeros eran sector privado, hay un ejemplo de tragedia donde la participación es estatal, o por lo menos paraestatal, del Estado concediendo el servicio, y es en la tragedia de Once. Es calcada la responsabilidad en la tragedia de Once que lo que está ocurriendo con el submarino. ¿Por qué? Porque en el submarino se detectó que la zona de baterías no estaba adecuada, que no estaba en condiciones. En los trenes había falta de mantenimiento, quedó establecido en el juicio oral. Debía haber 37 personas, otra vez el factor de sobrepoblación. En el tren que ocurrió en la tragedia de Once, en hora pico, hubo 52 muertos, pero hubo más de 800 heridos. Estamos hablando de casi 1000 personas en una formación que probablemente debió haber tenido mucha menos gente para que ese tren tuviera menos víctimas fatales, menos víctimas mortales y menos víctimas fatales. No hubo posibilidad de escape tampoco en la parte del tren. ¿Qué pasó? Por falta de mantenimiento, por fatiga del material, el segundo vagón se acaballó sobre el primero, es decir, se montó sobre el primero. La mayor parte de las 52 víctimas mortales murieron aplastadas en ese acaballamiento. Eso es lo que ocurrió por la falta de mantenimiento. Porque el tren era viejo. Porque el tren era viejo. Igual que el submarino. Exactamente igual que el submarino. Y también aquí, si bien hay los informes oficiales decían que no había fallas. En el tren, era viejo pero andaba bien, como dijo Ibalbi. La discusión central en el tren era si el motorman Marcos Antonio Córdoba se había quedado dormido o se había distraído y había habido solamente un error humano. El juicio oral y público, sin descartar esta posibilidad de la falla humana, lo que dijo es que si no hubiera existido esta fatiga de material, esta falta de mantenimiento, probablemente la magnitud de la tragedia hubiera sido menor. Aunque se hubiera producido igual por una falla humana, hubiera sido menor. El caso es calcado en lo que ocurrió con el submarino. Son las baterías lo que está en el ojo de la tormenta ahora, las baterías del submarino Ara San Juan. Pero como la reparación del Ara San Juan fue algo que fue como un motivo de orgullo de parte del gobierno anterior, hay hasta un documental donde se narra toda la reparación del Ara San Juan. Y ahora van a ver la parte especialmente de las baterías. Acá Esteban Trebuch tiene el documento que demuestra que las baterías no fueron cambiadas, fueron adaptadas, digamos, hay un eufemismo, ahora se lo vamos a dar, pero antes ARBA está renovando sus oficinas para brindarte un servicio de calidad. Las nuevas oficinas se llaman Punto ARBA, te atienden rápido, los trámites se resuelven más fácil y uno sale enseguida. Punto ARBA te va a sorprender. Estamos poniendo la provincia a tu servicio para hacer que tu día a día sea cada vez más fácil. Punto ARBA, un nuevo modelo de atención que te brinda el servicio de calidad que mereces. Con Punto ARBA, los trámites son más fáciles. Conoce más en arba.gov.ar. Lorenzoni tiene 70 años y es uno de los trabajadores de la vieja camada. Ya está jubilado, pero como el embarque de baterías es una tarea muy peligrosa, la gerencia le pidió que se quedara hasta concluir con el trabajo. A muchos de los operadores les enseñé yo. Otros ya vinieron con oficio. Pero la gente joven que está, a todas las enseñé yo. Gracias a los intensos trabajos realizados el día anterior por Facchini y Coronel, el equipo de electricidad puede arrancar a tiempo con el embarque de baterías. Una de las tareas más riesgosas de todo el proceso. Las baterías de un submarino son de plomo ácido y tienen un funcionamiento similar a las baterías que llevan los autos. Claro que, mientras que un coche funciona con una sola, un submarino como el San Juan necesita 960. Todas ellas, conectadas entre sí, son fundamentales para que el submarino navegue debajo del agua. El trabajo es lento y muy peligroso.
Además del riesgo de posibles accidentes, los trabajadores deben tener cuidado para no dañar las baterías. El peligro es constante. Un simple roce puede ocasionar una explosión. En el tanque número 1, solo hay lugar para 212 baterías. Si cuando ingresan la última, no hay más lugar, deben vaciar el tanque y volver a empezar. Eso implicaría perder varias semanas de trabajo. Por eso, deben estar muy concentrados. Bueno, ahí tienen lo que decía el documental oficial de la reparación del Ara San Juan sobre las baterías. Hay que ser muy cuidadoso porque si no, las baterías explotan. Enseguida van a ver el documento oficial, porque una de las cosas que se va a discutir, o que se debería discutir si hubiera una discusión seria en este país sobre lo que se hace con las cosas y cómo muere la gente, tiene que ser sobre si las cambiaron o las recauchutaron las baterías, ¿sí? Y si no terminó siendo eso lo que provocó la tragedia del Ara San Juan. Pero antes, si estás buscando una puerta de calidad, diseño y seguridad, nosotros te recomendamos Artestamp, líderes en el mercado con más de 60 años de trayectoria. Artestamp, más de 60 años haciendo puertas para cada estilo y necesidad. Diseño, mayor calidad, mayor durabilidad, mayor resistencia. Conozca nuestros productos en las principales casas de aberturas de todo el país. Artestamp.com.ar. A ver, Esteban, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que dice el documento? No, esto es la página oficial de Tandanor. Tandanor, ¿cuántos submarinos reparó de media vida? Uno solo. El Ara San Juan. Lo dice la página, no estoy inventando nada. En la página oficial cuenta esto. En el ítem baterías, léanlo, se realizó un replacado y reparación. ¿Se pusieron nuevas? No. Replacado y reparación integral. También se repararon las válvulas. ¿Pusieron válvulas nuevas? No. Se repararon. ¿Cuál es el corazón de un submarino? Diésel y a batería. Las baterías, básicamente. Es decir, si las baterías fallan, el submarino no anda. En los trabajos de media vida que se le hicieron entre 2010 y 2014, ¿las cambiaron? No, no las cambiaron. Bueno, pero esto es absolutamente oficial. Insisto que el propio documental oficial advierte sobre el peligro de manipular las baterías. ¿Dónde va la batería en el submarino? A ver. Bueno, en este submarino que vendría a ser el papá, no hay el papá o el abuelo. No hay tanta diferencia. De hecho, las tecnologías de este submarino, la distribución que tiene a proa y a popa en el submarino, la cámara de torpedos en la parte frontal, las baterías de lo que sería la panza propiamente del navío y el diésel en la parte posterior, cerca de las propelas de hélice, la arquitectura es la misma. La gran diferencia puede ser que las nuevas tecnologías involucraban, después del Graf Spee, involucraron el abandono del remache para incorporar la soldadura bajo escoria. Debajo de lo que sería de la mitad del navío para abajo, todo es batería. ¿Y por qué se puede producir la explosión? Perdóname, tienen dos compartimentos, uno hacia proa y otro hacia popa. Están distribuidas en 4 sectores. Bueno, pero ¿por qué pueden explotar las baterías? Ahí decían que pueden explotar. Rolando, esto es casi sencillo. El frío y calor en un metal provoca dilatación, contracción. En un metal nuevo no hay problema que lo lleves a los mares del sur. En un metal que vos le practicaste soldadura de alta tecnología, que es soldadura bajo escoria, pero si hay una tensión superficial o interna de los materiales, va a provocar lo que se llama filtración. Una pequeña filtración de agua. Zona de agua salada. Vos recordás que a diferencia del agua pura, el agua salada produce conductividad. Te arma un cortocircuito en baterías que manejan 700 amperes. Y ahí puede venir la explosión. Pero a ver, chicos, en el documental les dice claramente, orgullosa la presidenta diciendo, se ha alambrado, cableado el submarino con 34 kilómetros de cable. Chicos, ¿saben lo que son 34 kilómetros de cable con 700 amperes de corriente? La mayoría de la gente que lo hizo no tenía experiencia, lo dice el maquinista. Me tuvieron que venir a buscar a mí, que era jubilado de 70 años. Para enseñarle a los chicos. O sea que está bárbaro que aprenda, pero que aprenda con un chinchorro, no con un submarino que lleva tanta gente. Lo que puede ser un motivo de lo que fue presentado como un motivo de orgullo nacional, y con todo el dolor del arma, tal vez haya que repensar que estuvo mal hecho. Pero es un motivo de orgullo nacional porque, a ver, hay una cosa que yo muchas veces discuto con otros peritos, y es que
Está el fanático del arma sintética, del arma de polímero, y yo soy fanático de las viejas armas o de las armas que se fabrican acá. Esto es muy sencillo. Por cada dólar que vos compras un arma en el extranjero, es un dólar que no le llega al fabricante y no puede evolucionar. Esto estuvo muy bien hecho si lo hubiesen utilizado el criterio de decir, bueno, de aquí en más este navío va a ser para escuela, no para alta mar. Hay un dato para tener en cuenta. Tandanor fue desguazada en los 90. Fue recuperada durante el gobierno de kirchnerismo. La causa por el desguazamiento de Tandanor tiene 20 años, todavía no llegó a juicio oral. 2 de sus imputados, Herman González y Camilión, no van a juicio porque están muertos. Imagínate lo que va a pasar con la investigación de lo que pasó con el Ara San Juan. Pero hablando de desguace, esto es el canibalismo del cual yo les hablaba y el cual ayer Juan Enrique nos trajo la placa, y es lo que se va a empezar a hablar. Claro, ¿Por qué las Fuerzas Armadas en democracia, sus equipos fueron canibalizados de esta manera? Claro, Rolo, ¿sabés lo que sucede? ¿Cómo no va a haber, hablando de baterías, cómo no va a haber chispazos en la Armada si se le reduce el presupuesto? Hago números rápidos y números económicos. Perdón, para el próximo presupuesto también va a haber reducción de presupuesto en las Fuerzas Armadas, ¿eh? Claro, pero por eso te digo, mirá los números rápidos. En LEVAX tenés 200.000 millones de pesos en pago de intereses, la famosa LEVAX. Y después en pago de intereses del endeudamiento externo, 300.000 millones de pesos, 500.000 millones de pesos. Y en marzo se dio a conocer por intereses de la Casa Rosada a través de los jefes de gabinete Lopetegui y Quintana de la reducción en defensa. Mirá, este documento es de marzo de 2017 y Martínez, el ministro de Defensa, en ese momento corroboró la veracidad de este documento. Mirá qué dice acá, Rolo. Contrato de reparación del submarino Ara Santa Cruz. Se suspendía durante el año 2018. Hablando de 500.000 millones de pesos, mirá cuánto valía ese contrato por el año 2018. 20 millones de pesos. 20 millones. O sea que el Ara Santa Cruz tampoco lo hubiera podido ir a buscar al Ara San Juan. Mirá, reducción del personal de Tandanor. 50 millones de pesos, 70 millones de pesos, comparado con las LEVAX y el endeudamiento, el interés es mínimo. Por eso los chispazos en la Armada son muy grandes. Rolo, acá tenés los 3 submarinos. Ara San Juan, Ara Santa Cruz y Ara Salta. Claramente hablamos, y nuestro amigo el caníbal, claro que hay canibalismo como sucedió en los Mirage. En los Mirage, en los últimos 20 años, hubo 13 muertos por cuestiones de canibalismo. Vos lo decías en la editorial. Bueno, acá tenés los 3 submarinos. Uno lamentablemente... Ahora hay que agregar a esos 13 muertos 44. Claro. Uno lamentablemente ya no funciona más. Y el otro pareciera ser que tampoco va a funcionar más. Y vos decías muy claramente, el Ara Salta por algo no fue al rescate. No, quiero preguntarle un poco a Milgo, que me interesó lo que él decía. A ver, si la Armada no está para defender los recursos naturales de la Argentina, la Pampa Azul, ¿para qué está? Bueno, esto no es solo un problema del control y las limitaciones que tiene nuestra Fuerza Naval, digamos que hasta Estados Unidos tiene problemas con pesca ilegal. O sea, no es solo una cuestión de recursos, sino también es una cuestión... ¿Y qué hace Estados Unidos? Manda su Manda su fuerza, pero manda a sus diplomáticos a los organismos internacionales, como la Organización Mundial del Comercio, que se reúne ahora en diciembre, y en la agenda están los subsidios a la pesca. O sea, se va a tratar ahí, y esperemos que nuestros diplomáticos planteen este problema. Porque, ¿qué pasa? Estamos hablando de cifras. Estos barcos pesqueros capturan aproximadamente $1.000 millones al año. Mirá. Barcos furtivos que les carga el combustible y los equipos, estos 4 países que decía hoy, España, Corea del Sur, Taiwán y China. Y hay otro dato importante que yo quiero destacar, que los diplomáticos lo saben y lo hemos hablado en Cancillería muchas veces. ¿Sabés dónde cargan combustible, alimentos y se reparan estos más de 400 barcos pesqueros ilegales que están permanentemente saqueando el mar? ¿Acá? No. ¿Dónde? En Montevideo. El Mercosur, mira qué lindo. Entonces, pero espera que nos tenemos que ir, nosotros nos vamos. Esto fue en tercera posición. Le agradecemos a la gente de Panqueques Hernán que nos manda comida para calmarnos en estos días difíciles. Gracias. Los Panqueques de Hernán, los herederos de la mejor tradición en panqueques y hamburguesas. Vení y probalos. Los Panqueques de Hernán, en Avenida del Libertador 1395, esquina Vergara. Vicente López, teléfono 4795-8103.